Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, pues para compartirles la segunda parte del mensaje sobre la oración. No sé si algunos ya vieron el video en donde hablábamos pues qué es lo que a veces detiene nuestra oración, cómo debemos de orar, en qué posturas debemos de tomar para la oración, porque a veces nuestras oraciones no son escuchadas y el por qué tenemos que hacerlo, de qué manera, tanto solos, en un grupo, en la familia, de manera pública y sobre todo el hecho de cómo iniciar nuestros tiempos de oración con el Señor. A veces nos olvidamos de quién es Él, en qué sentido, que no agradecemos antes de iniciar nuestras oraciones. Entonces, a veces oramos nada más por las cuestiones personales también. Y en el mensaje veíamos qué tan importante es el que nosotros seamos también esos intercesores, que oremos por las necesidades de otros, por las peticiones de otros. Y pues bueno, una de las partes que veíamos es que tenemos que adorar al Señor, después confesar nuestros pecados, levantar nuestra súplica, interceder por aquellos que lo necesitan y ser agradecidos aún de lo que no hemos visto que el Señor ya está haciendo y de lo que va a hacer. A veces agradecemos hasta que vemos la petición contestada. Sin embargo, cuando nosotros agradecemos sin ver lo que el Señor va a hacer, estamos utilizando también esa parte de nuestro espíritu profético. ¿Por qué? Porque estamos declarando las cosas que no estamos viendo como si ya estuvieran hechas y estamos agradeciéndole al Señor por esas cosas. A veces el decir el espíritu profético o profetiza la palabra lo toman de una manera mmm, muy marcada, cuando el profetizar es hablar hacia el futuro las cosas, o sea, nosotros no sabemos en qué tiempo Dios las va a responder y las va a hacer, pero sin embargo, Él siempre va a responder. Entonces aprendamos también esa parte, a levantar una oración profética, tanto para nosotros como para nuestras familias, por aquellos que lo necesitan, en estos momentos por las naciones. Solamente el Señor sabe qué es lo que va a hacer con cada uno, pero nosotros tenemos que estar atentos a las oraciones. Amén. Pues bueno, precisamente vamos a adorar al Señor, a confesar nuestros pecados, porque aquel que diga que no ha pecado está mintiendo. Entonces, todos pecamos de alguna manera, ya sea de pensamiento, de acción, de palabra. Muchas veces, a lo mejor como padres también se desesperan con los hijos y les gritan o les dicen alguna palabra. Entonces, ahí ya estamos nosotros pecando porque la palabra nos lo dice bien claro, ¿no? Airáis, pero no pequéis. Entonces podemos enojarnos, pero sin pecar, sin gritarles, sin ofenderles. Y así pasa con otras personas. Entonces, pues vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, cuántas gracias te damos en esta hora, porque solo tú eres grande, solo tú eres majestuoso, Señor, solo tú eres maravilloso, amado Dios. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros este día, precioso Padre? No importa, Señor, las circunstancias en las que nos encontremos, porque tú eres Dios, Señor, y tú mereces toda la alabanza, toda la adoración, toda la honra y toda la gloria, Padre, es solo tuya, Señor. Nadie puede robarte la gloria, precioso Rey. Gracias, Padre amado, porque aún, Señor, tú conoces a cada uno de nosotros, precioso Dios, y aun cuando nosotros dijéramos que no hemos pecado, Señor, tú nos conoces y vas a traer, Señor, inquietud a nosotros, a nuestro espíritu, Señor, si lo hemos hecho y nos vas a redarguir, precioso Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que está en estos momentos con nosotros, revelando la palabra,
a cada uno de mis hermanos y a aquellos que no son mis hermanos también, que son personas inconversas, Señor. Yo sé que tú les vas a alcanzar con este mensaje, Padre, porque tu palabra es para todos, precioso Dios. No hay limitante en tu palabra, amado Rey. Te pedimos, Padre, que perdones todos nuestros pecados de palabra, de acción, de pensamiento, Señor. Que seas tú limpiándonos, precioso Dios, para que nos presentemos delante de ti, Señor, limpios, precioso Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, y ahora te pido, Señor, que seas tú ungiendo mi boca, precioso Dios, y hablando tu palabra con denuedo, precioso Dios. Gracias te damos, amado Padre, y bendecimos a cada uno de los que escucha este mensaje y de los que se están conectando ahora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Pues bueno, vamos a continuar con esta parte de la oración. Hay diferentes puntos en donde nos reunimos para orar. Vamos a ver que había 4 lugares y que a veces escudriñamos la palabra, o más bien la leemos pero no la escudriñamos y no nos damos cuenta que nos marcan lugares muy específicos de la oración. Vamos a ver en dónde se reunían para orar. En el aposento alto. A veces escuchamos también esa palabra de aposento alto y creemos que es un lugar en donde nadie puede entrar por la palabra como lo dice, aposento alto. No, aposento alto es un cuarto, es una habitación. En esos tiempos de Cristo eran una posada. Es, por ejemplo, como si ahorita para mí este es el aposento alto porque es la habitación en la cual estoy metida aquí para orar y buscar la presencia del Señor, y es un lugar privado. Entonces yo puedo invitar a otros a orar aquí. Puedo tener apartado también la sala y en un grupo de personas podemos reunirnos ahí a orar, pero es un lugar privado para que oremos ahí. Y eso lo podemos ver en Hechos 1, 13, 14. Vamos para la palabra del Señor. Hechos 1, 13, 14. Y dice así la palabra del Señor, amén. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y sus hermanos. Amén. Aquí vemos que era un grupo de personas el que se reunía para orar, pero ¿cómo dice que oraban? Ellos estaban en oración y ruego, pero unidos. Amén. Y eso lo vimos que eso es lo que teníamos que hacer en el mensaje anterior, en que era la unidad de los creyentes. Porque en donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor con ellos. Amén. Oraban también en las casas, ahí mismo en Hechos 12, 5, 17. Amén. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Entonces, ¿cómo estaban muchos? Reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¿es su ángel? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió, y todo fue, y se fue a otro lugar. Amén. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando estamos unidos, un grupo de personas orando, el Señor obra, y no porque sea la cantidad de personas o porque cuando esté uno solo no los escucha, sino al contrario, cuando habemos más, el Señor también se goza de que estemos reunidos orando y que estemos intercediendo por otros. Amén. Y esto veíamos que se reunían en una casa cerca del río, en Hechos 16, 13, que es donde estaban ahí los encarcelados en Filipos. Lo dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Bueno, aquí vemos que es otro de los lugares en donde se hacen. A veces tomamos el lugar de la oración que tiene que ser exclusivo. Por ejemplo, si tú estás en la calle sentado en una banca, tú puedes orar ahí. Y no es necesario que precisamente tengas que levantar la voz para que todos te escuchen. Tú puedes estar ahí sentado, inclinar tu rostro y orar al Señor. Y el Señor te va a responder y te vas a sorprender que aún estando en la calle va a suceder. Puedes ir en el transporte y puedes ir orando. O sea, no te dice que tiene que ser forzosamente dentro de una iglesia, dentro de una casa, sino te dice aquí junto al río, en una casa, en el aposento alto. O sea, había diferentes lugares. Si vemos, ahorita vamos a ver más adelante, cuando Jesús oraba en lo secreto, ¿a dónde iba a orar? No se metía a una casa, no buscaba la iglesia nada más, sino él subía al monte y ahí oraba. Amén. En una playa también se puede orar, ahí mismo en Hechos 21:5, y dice así. Este es cuando viajó Pablo a Jerusalén. Y dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Amén. Y a veces es lo que les decía, leemos la palabra, pero esos detalles mínimos no los alcanzamos a percibir. Entonces, cuando empezamos a escudriñarla, vemos que ahí nos habla en el libro de los Hechos muchas de las cosas, y dice, oraban y oraban en las casas, oraban cerca del río, oraban aún cuando estaba él encarcelado, oraban en grupo, oraban ellos solos. O sea, vemos la manera en que a final de cuentas la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos, y en la oración que hacemos hablamos la palabra del Señor. Amén. ¿Qué es la oración secreta? Lo vimos en uno de los versículos anteriores, y vemos que el Señor Jesús nos lo recomendaba de cómo teníamos que hacerlo. A veces decimos, ¿qué es la oración en secreto? Que todos los demás no te escuchen, o que estés tú solo. Porque tú puedes hacerla en secreto estando en una multitud de personas, porque tú lo haces muy bajito y solamente tú y el Señor escuchan. No, ¿cuál es la oración en secreto que el Señor Jesús nos recomendó? Y que bueno, pues la tenemos que seguir tomando porque su palabra es viva y eficaz, y esta nadie la detiene, nadie la puede matar. Amén. En Mateo 6:6, donde dice,
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces vemos aquí cómo nos dice, entra a tu aposento. Veíamos que aposento puede ser una habitación. Ahí es cuando es la oración secreta. ¿Quiénes practicaban este tipo de oración? La oración secreta. Bueno, pues el Señor Jesús él es el primero que practicaba la oración secreta y podemos ver cómo lo dice en el Evangelio de Marcos. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto es cuando Jesús recorre Galilea predicando. Y vemos que se levanta muy de mañana. ¿Qué quiere decir muy de mañana? Dice, aún muy oscuro, siendo aún muy oscuro. ¿Qué será? A las 4, a las 5 de la mañana, antes de que empezara a amanecer, el Señor Jesús subía a un lugar desierto, donde no había nada, no había nadie, y aún a esas horas de la madrugada, Él subía a ese lugar a orar. ¿Por qué? Porque Él, antes de hablar algo, tenía que estar hablando con el Padre. Y ese era un lugar secreto. Nadie más subía con Él porque dice, salió y se fue a un lugar desierto. No dice que alguien más lo haya acompañado. Él solo salió, fue a ese lugar a orar. Amén. Y en Hechos 19 vemos también cómo Pedro hacía este tipo de oración secreta. Hechos 19. Dice, aquí es donde está el relato de Pedro y Cornelio. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que amaneciera, él subió y a la azotea. ¿Por qué? Porque en la azotea nadie lo iba a molestar para orar. Y él ahí iba a conectarse con el Padre. A veces decimos, no tengo una recámara exclusiva para orar. No puedo orar en la sala porque están pasando mis hijos o está pasando el esposo, la esposa, o porque te llegaron visitas, por muchas cosas. Pero aquí lo vemos que dice, él se subió a la azotea para orar. Aunque no lo crean, yo creo que en el lugar en que también menos te pueden molestar, digo, y muchos a lo mejor no les va a gustar lo que va a decir, pero en el baño también. ¿Por qué no mientras estás en el baño estás orando? Mucha gente se mete con el celular. Entonces, en lugar de que entres con el celular, ese tiempo que vas a pasar ahí, conéctate con el Señor. Y ahí, créeme, porque me ha llegado a suceder que aún en el baño el Señor te habla, porque nadie te está interrumpiendo en ese momento. Ahora, no puedes, salte a un patio y cierra la puerta por fuera y ora ahí. Tenemos que buscar el lugar en donde hacerlo. Ahora, yo he escuchado un testimonio de la mamá de un predicador, si no me acuerdo fue de Billy Graham, si es que no me equivoco, en donde ella fue una mujer de oración, pero ella tenía 9 hijos, y lo que ella hacía, y los niños fueron entendidos, se ponía una sábana y se cubría así, porque pues ¿dónde se metía ella a orar? Y ahí en la sala de su casa se cubría y abajo de la sábana ella oraba. Ese era su lugar secreto. Y los niños ya sabían que en cuanto ella se ponía la sábana, no la podían interrumpir porque ella estaba orando al Señor. Amén. Entonces, no, en lugar de que encontremos excusas, encontremos lugares en donde podemos orar. Amén. Otra de las cosas es cómo oraba Cristo. Yo leía hace rato la palabra y créanme que me sorprendió la manera en la que él oraba, cómo hacía, o sea, su misma naturaleza lo llevaba a orar de una manera
que actualmente puede cautivar tu corazón si lees cómo oraba. Ahora imagínate todos aquellos que tuvieron la oportunidad de estar ahí con él y de escuchar sus oraciones, de que él les bendijera. Ahorita a lo mejor no lo tenemos físicamente, pero su espíritu está con nosotros y ahorita que leamos esas oraciones que él hacía, a mí me conmovieron mucho porque decía, wow, Señor, él no oraba reprendiendo, que Dios reprendiera a la gente por su pecado y todo, sino él decía, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, yo los pongo en tus manos porque son tuyos. O sea, era una oración de bendición en todo momento. A mí me apasionó, me cautivó, que conmovió mucho mi corazón. Y por su naturaleza, él hacía siempre adoración cuando oraba. Esto lo vemos en Mateo 11:25. O sea, por eso les digo que cuando escudriñas la palabra y te metes así como cuando ves una película de acción y todo, o sea, es genial cómo el Señor te va mostrando las cosas. Ya estamos ahí, Mateo 11:25-27. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino por el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. ¿Qué vemos aquí? Que primero levanta una adoración al Padre y le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, reconociendo lo magnificante que es el Señor, lo grande que es Él, y dice que Él hace como le place, y cómo conocíamos y actualmente cómo conocemos al Padre por el Hijo, y, y cómo conocemos al Hijo, pues por lo que el Padre ha hecho. Entonces sabemos que todo lo que hagamos y pedamos en el nombre de Jesús, porque así lo dice la palabra del Señor, vamos a conocer la grandeza del Padre a través de lo que pedimos en el nombre del Hijo. Amén. Ya casi terminamos. No nos vamos a alargar mucho, créanme. Aquí esto es lo que les digo que me cautivó, como su intercesión de Jesús por sus discípulos. Esto lo podemos ver en Juan 17. O sea, la manera en la que él oró por ellos, intercedió por ellos, fue una cosa tremenda cuando él ora por sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos a irlo desgajando. Ven en esta parte
nosotros estamos en el mundo, pero somos de Dios. Y Dios nos ha dado con Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre del Padre y del Hijo sean glorificados. Amén. Pero vean la manera en cómo Él oraba por ellos. Ya no son del mundo, aunque están en el mundo. Y muchas veces se nos olvida orar así por alguien. Amén. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Y aquí está hablando de quién? De Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Wow. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. A veces, tanto de manera individual como en las iglesias, vemos que hay discípulos y que hay recién nacidos en Cristo y nos emociona ver que hay nuevos discípulos cuando son recién nacidos en Cristo. Pero sin embargo, yo creo que esta es una oración que tendríamos que hacer por ellos, de decir, Señor, guárdalos, líbralos del mal, porque aunque están en el mundo, no son ya del mundo. Y que a través de ellos también sea conocido el Señor y que conozcan su palabra en plenitud. Por eso es hermoso cuando meditamos en ella. Amén. Entonces vemos cómo aquí Jesús intercede por sus discípulos hacia el Padre. Entonces es como nosotros también tenemos que hacer intercesión y a lo mejor otros también interceder por nosotros. Amén. Vamos a ver cómo Jesús era agradecido con el Padre por lo que hacía. Ahí en Juan 11, 41-42 dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquí vemos que es de la resurrección de Lázaro. Dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Aquí vemos cómo incluso él era agradecido y a veces nosotros, por las prisas, por las situaciones que estamos viviendo, se nos olvida ser agradecidos con el Señor, darle gracias porque Él nos escucha. Y yo creo que sobre todo en estos tiempos de pandemia muchos están temerosos aún cuando están caminando en Cristo. Pero sin embargo su palabra dice, Él nos escucha.
Entonces yo creo que si seguimos las instrucciones que Él nos ha estado dando de cómo orar, qué hacer, de qué manera, en qué lugares, con un limpio corazón, el Señor nos va a escuchar y va a obrar de manera sobrenatural y poderosa, porque solamente Él es capaz de hacerlo. Amén. Cuando oraba también Jesús, cuando eran grandes ocasiones para Él. Vamos a ver 4, que vemos que Él oró cuando se bautizó, antes de seleccionar a sus apóstoles, en el día de la transfiguración y cuando llegó a Getsemaní. Amén. Vamos a ver primero en su bautizo, en Lucas 3:21. Lucas 3:21-22. Yo me estoy gozando y me gozo también con ustedes, con los que están conectados ahora, y declaro bendición sobre sus vidas, porque yo sé que incluso este mensaje les va a bendecir a ustedes, me bendice a mí también, y vamos a bendecir a muchos más. Amén. 3:21-22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y vemos que él oraba cuando fue bautizado. Vamos ahí mismo en Lucas 6:12, donde vemos que él oraba para poder seleccionar a sus apóstoles. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, ¿cómo dice? O sea, fue a orar, pero no nada más ahí, sino pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros no queremos orar mucho tiempo, y sin embargo el Señor dice aquí, fue al monte a orar. ¿Qué es lo que decíamos hace rato de la oración en secreto? El Señor fue al monte a orar, y dice, y pasó toda la noche orando a Dios. Y eso fue para poder escoger a sus apóstoles. Ahora imagínense cuando son cosas mayores y tenemos que estar más tiempo orando. Nunca escatimemos nuestra oración, porque el Señor la va a escuchar. Amén. En el día de la transfiguración, en Lucas 9, 28-29. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y ahí, aunque fue con ellos, él escogió un lugar apartado también para orar. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él. 29, perdón. Vemos cómo aquí, en ese momento que él estuvo orando, mientras él oraba, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. No sé si ustedes han tenido esas experiencias cuando oran, que sales con un rostro cambiado. Tu cara es diferente, puedes salir con un brillo, puedes salir más blanqueado. Hay cosas que suceden cuando pasas tiempo ahí con el Señor. Y no nada más tu rostro sale cambiado, sino sales completamente transformado de ese tiempo de oración. Amén. Cuando estuvieron en Getsemaní, en Mateo 26, Mateo 26, 36.
al 42. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí y entre tanto que voy ahí y oro. Ahí vemos que aunque iba con ellos, el Señor se apartó y oraba. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es esto? Que ellos estuvieran ahí pendientes con Él. ¿Qué quiere decir? Ellos intercediendo. Muchas veces se nos pide oración o cubrir en oración mientras otros también están orando por ciertas situaciones y no lo hacemos. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y a veces nosotros ni siquiera 10, 15 minutos queremos estar encerrados orando. Se nos hace mucho tiempo. Y aquí vemos que el Señor les llama la atención que en 1 hora ni siquiera pudieron velar, o sea, ni siquiera ellos estaban nada más orando, sino que estuvieran allí al pendiente, se quedaron dormidos. Y luego les da instrucción, velar y orar, o sea, ya no nada más era el que velaran, sino orar también, apoyarlo en oración. Dice, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces cuando somos tentados nos justificamos de esas cosas. Es que la carne es débil y pues caí en la tentación y muchas cosas. Pero vemos que aquí el Señor nos dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y ya después en el siguiente versículo dice el Señor que pues ya les dijo, pues duérmanse y ya descansen, porque ya su hora de Él estaba cerca. Amén. Entonces vemos cómo Él oraba también ahí en lo secreto, aunque otros lo acompañaban, pero pedía que otros le ayudaran a velar y después que velaran y oraran para que ellos mismos no fueran tentados. Pero bueno, pues a veces así somos como ellos, que nos quedamos dormidos mientras oramos. Vamos a ver cómo Él escogía lugares y diferentes tiempos. Por ejemplo, Él oraba en el secreto, temprano en la mañana, oraba con otros y en la montaña. Eran los 4 lugares en donde podemos identificar que Jesús oraba. En Lucas 5:16, ya vamos a terminar más con estos puntos. Lucas 5:16. Y a veces nos cuesta trabajo hacer las cosas. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos que aquí tomaba sus lugares donde estuvieran desiertos y él ocupaba como el lugar secreto. En Lucas 9:18 dice, y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Pero como dice, Jesús oraba aparte. Entonces vemos que él oraba en lo secreto. Amén. Temprano en la mañana, en Marcos 1:35, que es lo que leíamos hace rato, que el Señor de madrugada oraba. Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vemos aquí las dos cosas. Lo hacía solo en un lugar secreto y lo hacía muy de mañana. Amén. Así que levantándonos y si es posible levantarnos también. A veces en la madrugada el Espíritu Santo nos inquieta a orar. Pero no hacemos caso porque es mucho nuestro cansancio, mucho nuestro sueño o incluso no queremos hacer caso. Y a veces el Señor te levanta
ya sea a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, el Señor te empieza a hablar y te empieza a inquietar para que ores a esas horas de la madrugada, pero pues tiene una finalidad. Amén. En Lucas 11:1 vemos cómo él oraba con otros. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí les enseña el Señor cómo deben de orar al Padre, que es donde han cambiado el Padre Nuestro o lo han tomado de otra manera, pero es donde le dice él, cuando oréis, decir Padre Nuestro. Entonces es aquí donde viene esta oración que vemos que Jesús les enseña a sus discípulos, pero no como lo han venido manejando en la iglesia tradicional. Entonces, cuando oremos hay que orar al Padre. Amén. Y vemos que les enseñó a otros para que oraran también junto con él. Y oraban también en la montaña en Mateo 14:23. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Amén. Vemos que el Señor oraba también en la montaña solo. Él subía ahí y ahí se podía quedar mucho tiempo orando. Entonces tomemos en cuenta esto que el Señor nos está enseñando en su palabra, y espero que sea de edificación para sus vidas, que sea de bendición, y que pues si en algún momento se acuerden de esto que el Señor nos estuvo hablando, porque yo creo que es tiempo, este tiempo de cuarentena, de contingencia a nivel global, es un tiempo que el Señor nos está hablando para que despertemos. A veces creemos que el avivamiento es dentro de una iglesia. No, el avivamiento empieza en nosotros, y nosotros somos esas llamas encendidas que vamos a contagiar a otros, que vamos a incendiar a otros. Y un consejo que también, o una opinión que les puedo dar, es esto: que ocupemos nuestras redes sociales no solo para compartir noticias falsas, noticias reales, para tratar de saciar nuestra carne, sino que también compartamos el mensaje del Señor, que seamos valientes, que seamos esforzados, como lo veíamos en el primer mensaje que les compartí, en donde cómo podemos ser victoriosos en Cristo, pues siendo valientes y esforzados y haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer. Amén. Y bueno, pues ahí donde están, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y, y por sus vidas. Si alguien tiene una petición de oración, pues pónganla ahí en los comentarios y pues la vamos a tomar en cuenta para estar orando por ellas. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor, por revelarnos aún más tu palabra, amado Rey. Yo te pido que bendiga, Señor, a cada una de las personas, precioso Dios, en esta noche, Señor, a cada uno de tus hijos, porque así lo ha dicho tu palabra, que ellos están en el mundo, pero no son del mundo, Señor. Y es por ello, Señor, que sabemos que tú les vas a guardar, Señor, les vas a librar de todo mal en el nombre de Jesús. Y enséñanos, Señor, a orar como oraba Jesús, en lo secreto, acompañado con otros, como adorándote, Señor, y agradeciéndote, Padre. ¿Cómo es que tú escuchabas a Jesús, Señor? En esta noche te pedimos, Padre, que seas inclinando tu oído hacia nosotros, Señor, y escuchando nuestras peticiones de oración, Señor. Y hoy nos ponemos en la brecha también por aquellos, Padre, que te necesitan, Señor. Y te pedimos, Padre, que a través de nosotros sea manifestada tu gloria, precioso Dios, porque queremos ser portadores de tu gloria, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, porque nada es nuestro, Señor, y nada es para nosotros. Toda la gloria y la honra es solo tuya, amado Dios. Gracias te damos, Señor, aún por aquellos que han de ser alcanzados para tu honra y tu gloria, precioso Dios, porque tú no quieres que ninguno se pierda, precioso Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú abres nuestro entendimiento, Señor, porque tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, revelas a nuestro espíritu tu palabra y quitas toda venda de nuestros ojos, Señor, para poder ver tu magnificencia, Señor,
Tú quitas toda sordera, Señor, de nuestros oídos, precioso Dios, para poder oír la voz de tu Espíritu Santo, amado Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos enseñes a orar para no caer en la tentación, porque aunque reconocemos que la carne es débil, Señor, tú nos has dicho que velando y orando, Padre, no caeremos en esa tentación. Gracias, Padre amado, y bendecimos, Señor, a tu pueblo, Señor, y a cada uno de los que vea este mensaje, Señor. Les bendecimos y bendecimos, Señor, nuestras naciones, bendecimos a nuestras autoridades, nuestros presidentes en cada país, Señor, y que sea haciendo, Señor, para que tú seas glorificado en cada país, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias, hermanos, y pues aquellos también que están viendo el mensaje, pues les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga fuertemente y grandemente. Y si alguno tiene testimonio también de lo que el Señor haga a través de estos mensajes, puede ponerlo ahí en sus comentarios para que lo hagamos en el siguiente video, lo comentemos y le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, y que le demos la honra y la gloria a Jesús, porque es por Él que somos salvos y que estamos vivos. Amén. Dios les bendice.